Listo, profe. ¿Me escucha? Sí, profe. Ok. Hasta lista, profe. Entonces estamos poniendo ahora que es N, o sea que el tamaño de la población es N, que R, que son los éxitos en la población, es N medios, que son los infectados, porque me están diciendo que X, el número de personas infectadas en la muestra, una muestra sin reemplazo. N chiquitilla dicen que va a ser igual a N medios. Fernando, ¿qué distribución sigue X? Vea, profesor, yo pensé en la binomial. Y pensó mal, Sí, tal ¿verdad? vez pues no me daba. Claro, y no le va a dar. ¿Por qué? Porque vea que es sin reemplazo. Ok. Entonces, tiene todas las características de la binomial, pero el experimento de Bernoulli no se mantiene, ¿verdad? La probabilidad P del experimento de Bernoulli que sea infectado o no sea infectado no se mantiene, entonces no es un experimento de Bernoulli. Después de la segunda selección, ya va a haber una persona menos. Entonces ya no van a haber n, sino va a haber n menos 1. Por lo Ujú. tanto, x es ¿qué tipo de distribución? ¿Qué distribución sigue x? La hipergeométrica. ¿Verdad? Alguien me puso ahí hiperbólico.
No, hipergeométrica. Hiperbólica es aquella curva que hace así o que hace así. Es hipergeométrica. Hipergeométrica. Muy bien. Superado eso, ya vio dónde tenía el error, ya vio por qué no lo pudo hacer. Sí, sí, Ok. sí, ya no. Entonces, dígame cuál es la media de una hipergeométrica. Ok, la media es NPQ. Abanicó la segunda. Eh, La media es NP en una hipergeométrica, igual que la binomial. Quiere decir que la media sería NP. Pero ¿qué es P? los, Es la los, proporción de infectados, ¿verdad? Entonces esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a N, chiquitilla, por la proporción de infectados sería N, N grande, medios, ¿verdad? N grande medios, dividido entre N, entre N grande. ¿Ok? Recordemos que esto está sobre 1 y multiplicamos extremos y medios. ¿Y qué nos da? Fernando, esta P, entonces al final de cuentas, ¿cuánto sería? sería N/2. Se multiplica este por este y me da N, y ahorita se la canto. Y después 2N. 2N, ya no hay más, ¿verdad? No podemos sacar de ningún otro lado más. Ujú. Y entonces, ¿cuánto es? N/2N. Si N sobre 2N, ¿cuánto es? Esa, Usted me dijo que eh, era no sé cuánto, pero ¿cuánto es N sobre 2N? em, creo que sería 2, porque el N de arriba está N con el de sobre abajo. 2N es 2, mijo. Eh, o un medio. No, es un medio. Abanicó la cuarta y la quinta ya. Un medio. Entonces, recuerde que teníamos aquí una N multiplicando a toda esta carajada que estábamos haciendo aquí. Le di un cuadrillo ahí. Esto estaba multiplicando a toda esa carajada. Ujú. ¿Ok? Y resulta que encontramos que esto que estaba aquí era igual a esto. Y que esto era igual a esto. Por lo tanto, esa N va multiplicada. Y al final, si yo multiplico N por un medio, ¿cuánto me queda, Fernando? Em, un medio N. N medios, se dice matemáticamente.
n chiquitilla, medios. ¿Ok? Entonces esa es la media. ¿Y cómo es la varianza en una hipergeométrica? Porque me están pidiendo la desviación estándar, pero después tengo que sacarle raíz. Ujú, ujú. La varianza es NPQ Par N menos n chiquitilla o grande. la N pequeña. N, muy bien. N, NPQ, P, Q, luego era paréntesis N menos N grande perdón, N grande menos N pequeña, N menos N, y luego la N grande menos 1. N menos 1. ¿A esto cómo se le llama? Esa es la varianza. No, a esto que le estoy señalando, a esta Ah, parte. en- ay, profe, no sé. Se llama el factor de corrección para población finita o muestreo sin reemplazo. Y ese lo vamos a usar durante todo el curso a partir de ahora. Profe, ¿me ¿Ok? podría repetir cómo se llama para apuntarlo? Factor para corrección finita, para población finita o muestreo sin reemplazo. Entonces, en algunos libros se lo va a encontrar como factor de corrección por finitud. Pero esa palabra me suena muy extraña. Es el factor de corrección para población finita o muestreo sin reemplazo. Muy bien, esta es la varianza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eh, Ir eh, sustituyendo, ujú, ¿verdad? Entonces, tenemos que n era n medios. Entonces, vamos a ir poniendo aquí esos factores. N dividido entre 2. Luego P ujú, era N, ya sabemos cuánto era P, N dividido entre 2N. Ahorita los alineamos todos para que se los alineando de una vez. Entonces el primero es N, este es P y Q es 1 menos P, ¿verdad? ujú. Entonces si trabajamos por aquí a Q y decimos que es 1 menos P, sería 1 menos N 2N. ¿Ok? Trabajemos un poquito. Sería esto. Entonces, ¿qué hago con eso? Tengo esto que está arriba y esto que está aquí. Bueno, no quedó bien. Mejor lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hago? Es 1 menos esto que tengo aquí. A ver, dígame, Fernando. Em, sería 1 menos 1 medio. No, yo quiero simplificar esto. O sea, ponerlo en una expresión nada más. Para ponerla aquí. Ujú. ¿Qué hago?
Esto es igual a 2n. Voy a sacar ese. Ahí. 2n. Por aquí. Entonces tengo que multiplicar este por 2n. Entonces eso sería 2n menos n. Estamos. Profe, ¿cómo hizo eso? Ya como me enseñaron en la escuela, muchacho. Tengo que sacar el factor común aquí. Este está sobre 1, entonces multiplico este por este, y después multiplico en cruz este por este, menos este por este. Es que, digamos, yo lo que tenía entendido era que ese uno era una resta. Sí, 1 menos una fracción. Ujú. Ah, ok, Entonces ok, yo ok. saco factor aquí abajo, digo, voy a poner de factor 2 entre n. Si usted simplifica esta expresión, ¿verdad? Aquí con este menos que tengo aquí, ¿qué le daría? De ahí usted divide 2n entre 2n, le da 1. Y si divide n entre 2n, le da n entre 2n. Ujú. Ok. Vean, y se lo digo a Fernando, pero escuchen todos, el problema que ustedes tienen son las bases matemáticas. Y nosotros, a nivel de universidad, hemos hecho todo lo que podemos. Hemos inflado esos créditos para que ustedes no pierdan tanto. Y algunos dicen, es que el colador es matemática. No, es que para estadística usted necesita matemática. Entonces algunos lloran y dicen, y yo no sé cómo se atreven, ¿verdad? Dicen, "Ay, yo quiero llevar álgebra, pues si no ha llevado ni precálculo. Es que usted me la tiene que autorizar porque ahí no tiene requisitos. Pues no, porque lo voy a matar a morir. ¿Cómo si no sabe? Lo básico va a ir a trabajar con matrices. No tiene ningún sentido. Entonces aquí serían 12n menos, no sé si me va a servir eso, pero lo estoy haciendo, entre 12n. Lo que quiero es ver el panorama, a ver cómo va esto. Y después me decía usted que era n menos n, ¿verdad? Ujú. Pero analicemos. Si n es n medios, n medios, n medios, o sea, la mitad de la población, ¿cuánto es n grande menos n pequeña? De ahí es n medios, ¿cierto o no? Y aquí abajo me quedaría la raíz. Voy a poner raíz porque no tengo paciencia para estar buscando la raíz. No, n menos 1, perdón. Eso sí tengo paciencia. Poner n menos 1. N menos 1.
bien. Entonces ya puedo ponerme a jugar, a hacer algunas simplificaciones. ¿Verdad? Entonces habíamos dicho, esto es todo esto. Ok. Ujú. Entonces, yo podría, al ir eliminando, decir que esta expresión que tengo aquí es igual a, el primero me podría quedar como un medio, porque me volé esta n con esta que tengo aquí, ¿verdad? Ok. Luego el segundo me podría quedar como un medio también. ¿Por qué? Porque me volé esta n con esta que tengo aquí. Ok, entonces llevo un medio, primera expresión, medio en la segunda, por aquí, mm, ¿qué más? Elimino esta, elimino esta, elimino esta, elimino esta. Por aquí me queda un 2. Si aquello que hice allá arriba está bien, esto sería 2n menos n. ¿Qué más me queda? Esta n se fue con esta se fue con esta. Me queda aquí arriba una n. Y aquí me quedan 2 n menos 1. Necesito que me vayan ayudando porque ya aquí la cosa se va poniendo complicada. Vean lo que tenemos acá, la expresión. Muy bien. Como ven que va eso, va bien, muchachos, va bien. ¿Dónde más simplifico? Este está entre paréntesis, ¿verdad? Sí, mejor lo voy a copiar así. Al menos después hago una barra basada. Estos se están multiplicando. ¿Cuáles eran las opciones? Hijo, Fernando, ¿estás ahí? Estoy perdiendo mucho tiempo y si no me contestas, Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que no le capté.
¿De ahí dónde estás, muchachos? Tenés que estar poniendo atención porque si no es muy fácil que otro le haga a uno la solución y nada más copiarla. Te estaba diciendo que cuáles son las opciones. Las opciones, de ahí no se multiplica. No, no, las opciones de respuesta. Ah, ok, ok, ok. Em, sería la tercera. No, yo no sé, como la tercera. No me estás entendiendo. Aquí 2n menos n. Si tengo 2n y le resto una n, ¿cuánto me da? De cero. Ah, no, No, mentira, sea mentira, tan mentira. ingrato. Uno, uno, uno. ¿Una qué? Una N. Bien. Entonces, podríamos decir que esto es n medios. ¿Verdad? De aquí sale n Ujú. medios. Bien. Y aquí tenemos, este se queda igual. ¿Verdad? Ujú. Y aquí estos dos se quedan igual. Muy bien. Entonces, ahora tenemos a qué es igual esto. Ya toda esta multiplicación. Eh, no hay que simplificar la cuarta fracción. O sea, a ver, ¿cuánto da esta multiplicación de aquí arriba? Eh, Uno por N, uno, uno uno. por uno, uno. Por n, N, por n. N, dos N. ¿Cómo va a ser 2n? ¿Acaso suma? Ah, entonces N, N. ¿Cómo va a ser n? ¿Y qué hiciste la otra? N al cuadrado. N al cuadrado. Esto es n al cuadrado. Arriba. Y aquí abajo es 2 por 2 4 por 2 6. No, 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16. Ujú, Eso es 16 por n menos 1. ujú. ¿Estamos? Sí. Entonces, todo esto es igual a esta carajada. Vea qué interesante. Vea lo que llegamos. Esta es la varianza. Pero me piden la desviación. Y como la desviación es igual a la raíz de la varianza, ¿ok? Entonces vea lo que hacemos. Le sacamos raíz a esto, ¿ok? La raíz de esta carajada.
la raíz cuadrada de esta expresión que está aquí. De esta expresión de toda, ¿verdad? El paréntesis va sobre toda la expresión. Entonces, para que no se vaya a confundir, voy a poner aquí un paréntesis. Para que vea que va sobre toda la expresión, la raíz. Espérense para ver si puedo hacerlo. Muy bien. Ok, es la raíz sobre toda la expresión. Raíz de eso. ¿Eso a qué sería igual? Bueno, el numerador sería n. Excelente. N. ¿Y el denominador? Raíz de Sería 16 4 por... por n menos 1. no, raíz cuadrada de n menos 1. Esa es la respuesta correcta. Que si usted se fija, es la respuesta D. ¿Alguna pregunta? ¿Le quedó claro, Fernando? Sí, profesor, voy a practicar. Tiene que practicar y tiene que recordar lo del colegio. Ahora, yo sé en qué año salió usted del colegio, ¿hace cuánto? Hace 2021, hace como 3 años, 3 o 4 Ok, años. entonces, tiene que practicar montones lo que vio en el colegio. Tiene que tenerlo al día, ¿verdad? Yo no sé si ustedes oyeron ahora el informe del estado de la educación, ¿verdad? Que dicen que ha habido en la educación secundaria un apagón que lleva 4 años y que se va a llevar 4 años, pero no de pandemia, sino que los dos anteriores también hubo huelgas. Entonces, simplemente en ese estudio se dieron cuenta que los contenidos que tenían que saber en matemática son la mitad de lo que tenían que saber. Lo que saben es la mitad de lo que tenían que saber. ¿Por qué? En el caso de Fernando, por las huelgas, en el caso de los que vienen por pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Los que se graduaron, los que son carnet de este año, y fue la pandemia, el año pasado. Y los anteriores fueron las huelgas, aquella huelga asquerosa que duró como 4 meses o 5 meses. Y el anterior también. Esa es la razón, pero esa no es excusa. Porque si a mí me dicen, usted tiene que saber matemática, tiene que saber lo de secundaria, pero no para el bachillerato, para la vida, porque vas a ir a la U y te va a pasar esto que estaba pasando aquí. Entonces, simple y llanamente, yo me gradúo del bachillerato, me consigo un buen libro de matemática en la biblioteca y me pongo a leer lo que tenía que leer. Es más, me imagino que los libros de matemática de quinto año, de cuarto año, están ahí sin haberlos terminado de usar. Y ustedes se graduaron muy campantes, muy bonito y pura vida. No era culpa de ustedes que los profesores se fueran de huelga. Eso no los estoy culpando. Pero necesitamos un esfuerzo más grande.
Porque cuando llegan a la U, nosotros no podemos darles tanto acompañamiento como para darles el 50% de lo que no vieron en secundaria. Entonces, ustedes son una generación con muchos problemas de matemática y muchos problemas de español. Son los dos grandes temas en los que nosotros, como profesores, notamos que están fatales. ¿Por qué en español? Porque confunden, por ejemplo, hay más de una gente que está repitiendo que me tendría que dar la razón. Confunden al menos con menos. Entonces les decimos que al menos hayan 5 buenas. Ah, menos de 5 buenas. ¿Pero cómo? ¿Y el al? Me lo chupé. Se lo chupó la cabra. Vean qué complicado. Yo no los estoy. Yo quiero que tomen esto. Y les cuento una anécdota. Yo estoy actuando como un papá de ustedes en este momento. ¿Por qué? Porque en algún momento me pasó con mi hijo. Perfecto. No hay ningún problema. Vaya, Gerald. A mí me pasó con mi hijo. En cuarto año, le dije, mira, mae, puedes hacerme esto, una simplificación, hay una factorización y me hizo cada burrada. Y yo le dije, mae, vea, usted de matemáticas no sabe absolutamente nada y usted va para la universidad. Sí, pero es que tengo un profesor muy malo, ¿qué culpa tengo yo? Sí, usted no tiene culpa de tener un profesor pésimo, eso de ahí, uno no es culpable, ¿verdad? Ustedes no son culpables de haber caído en este curso con el profesor que tienen, ¿verdad? No son culpables. Pero si yo sé que necesito este primer curso y necesito dominarlo, simple y llanamente yo digo, ¿dónde están los libros? Entonces le dije, ¿usted quiere seguir con eso y quiere llegar a la universidad que se lo estén reventando? No, Dios libre, pero es que sí fue, ahí hizo el palabrón. Sí, fue puta, pero se le digo, perfecto. El profesor puede ser todo lo que quiere y usted trátelo como le dé la gana, de por sí, con eso se desahoga. Pero va a seguir en eso. No, jamás, entonces tome. Vacaciones de 3 meses en cuarto año. Aquí está un libro de matemáticas universitarias. Póngase a trabajar todos esos temas y yo se los reviso. Y si siente que se va a aburrir, entonces vamos a hacer una cosa. Si tiene dudas, me pregunta. Y yo le hago quizzes cada semana. Y me preguntó. Ni le hice los carajos quizzes. El hombre sacó todas las dudas y se emocionó montones. ¿Por qué? Porque él quería estudiar zootecnia. Y en zootecnia, aunque ya no es que hubiera a tratar solo con animalitos y jalarle el rabo a la ternera y toda la cosa, paja. Tienen que llevar un montón de química y un montón de biología y un montón de genética. Y si usted no sabe lo básico de matemática, está paseado. En todas, o sea, solo que me digan, no, yo no voy a estudiar estadística, voy a estudiar derecho, perfecto, entonces siga sin dominar lo mínimo de matemática. Pero en todas las demás van a necesitar matemática. Este tipo de matemática que estamos viendo. Entonces, los que se sientan mal en matemática, busquen un libro de matemática y se ponen al día. Todos esos temas que no les dieron los viejos vagabundos de los profesores, todo eso está en los libros. Ay, que va a tener un montón de sacrificios. Sí, es mejor perder unas vacaciones de 3 meses que seguir perdiendo cursos toda la vida y llevarse 10 años estudiando estadística. Consejo de papá, se termina el papá, ahora va el profesor. ¿Alguna duda?
No, profe. Ok. ¿Dudas de algo? ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí? ¿Alguien me iba a hablar? Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a ir a hacer práctica. Profe, una pregunta, ¿usted está grabando? No estoy grabando, cuando hay práctica no estoy grabando. El que quiere Eso. venir, que venga, y el que no quiere, que venga. Aquí hay 18, quiere decir que no les importa mucho. ¿Verdad? Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Se preguntó en la muestra aleatoria de 250 alumnos de una universidad pública cuántas horas tenían que pagar de parqueo por semana para asistir a clases. Los datos se presentan a continuación. Entonces, número de horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alumnos, 20, 38, 53, 45, 40, 13, 5, 36. Y aquí me ponen una probabilidad que no la tengo. Dice, calcule las probabilidades del número de horas de parqueo que pagan los alumnos de esa universidad por semana. Y anote el resultado final en la tabla anterior, en probabilidad. Use 3 decimales. Entonces tienen unos 10 minutos para hacer eso. No, 10 minutos son muchos, tal vez unos 5 minutos. Bueno, entre 5 y 10 minutos. Son las 9:48. Entonces, como a las 9:55, le pido a alguien que me ayude.
Muy bien, ¿cuánto nos dieron las probabilidades? A mí la primera me dio 0.08. A mí la segunda me dio 0,15. ¿Alguien más? Que me diga la tercera. 0.212. Ok. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a ver. Vean que la variable de la que me están diciendo, la variable aleatoria, es el número de horas de parqueo que pagan los alumnos. ¿Verdad? El número de horas de parqueo que pagan los alumnos. ¿Ok? Porque se sacó una muestra aleatoria de 250 alumnos. Si oyen ahí ruidos extraños como alguien que está haciendo ¿lo oyeron? Es mi perro que tiene ya muchos años, no tiene tantos, pero tiene 12 años y le dictaminaron que tiene un cáncer de pulmones, entonces le cuesta mucho y al pobre respirar. Y lo tengo aquí conmigo en la oficina. Estamos esperando que ya le toque el momento de mandarlo a mejor vida con todo el dolor del mundo. Bueno, después de que les cuento eso, para que no vayan a pensar que es que el profesor está enfermo, sino que es el perro del profesor. Entonces les decía que aquí tenemos el número de horas de parqueo que pagan y tenemos una muestra aleatoria de alumnos. Siempre tenemos que buscar cuál es la variable, ¿verdad? En estos casos. Es el número de parqueos, porque uno podría confundirse y calcular probabilidades ahí de manera diferente. Entonces, ¿qué necesito? De tener el total, ¿verdad? El total de alumnos, que ya me lo habían dicho, pero mejor lo tengo por aquí. Y lo que voy a calcular es la probabilidad de que hayan tenido que pagar una hora. Bueno, eso es 20 entre 250. 20 partido entre 250. Y voy a anclar de una vez ese 250 y me da 0.08. Y así sucesivamente para cada una de ellas. Entonces, los que amablemente me dieron los valores, revisen, ¿verdad? Que estén bien los que ustedes me dieron. ¿Y cuánto me tiene que sumar esto? Y si es una distribución de probabilidad, que es lo que estoy calculando, me tiene que dar 1. Y ahí me está dando 1. Entonces estamos bien. Entonces vean que la variable aquí es el número de horas. No es el tiempo, sino las horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En algunos parqueos, si usted se mete 10 minutos y salió a los 10 minutos, le cobran 1 hora. Me imagino que era en un lugar así parecido, donde estaban esos muchachos recibiendo clases en una universidad pública y no tenían parqueo y tenían que pagar parqueo. No tenían la bendición que tenemos en la universidad, que hasta parqueo nos dan. ¿Alguna pregunta? Entonces vean que la distribución de probabilidad sería esta que está aquí.
para cada número de X, para cada valor de X, tengo la probabilidad de X. Ok, saquémosle provecho a esa distribución. ¿Esa distribución es simple o acumulada? Estoy preguntando aquí. Simple. Muy bien, es simple. ¿Verdad? Es simple. ¿Por qué? Porque me da la probabilidad para cada uno de estos valores. Si yo quisiera hacer la acumulada, ¿verdad? Te podría decir acumular de aquí para acá o de aquí para acá. Voy a acumular del menor al mayor. Y en la última me tiene que dar 1. Si no, la acumulación en algún lado estaría chueca. ¿Y qué me indica esto? Que, bueno, la probabilidad de que haya pagado 3 horas una persona es de 0.212. Ahora, la probabilidad de que haya pagado 3 horas o menos, o de 1 a 3, es de 0.44. La probabilidad de que haya pagado 6 horas exactas es 0.052. Ahora, que haya pagado 6 o menos es 0.836. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, bueno, si yo quisiera graficar la distribución de probabilidad ¿qué debería de usar? Esta que tengo aquí, la simple. Un gráfico de bastones, ¿verdad? Como vimos la vez pasada. Entonces ese sería la gráfica. Este sería un gráfico de bastones. ¿Por qué? Porque la variable es discreta. Tenemos una variable discreta. ¿Qué quiere decir? Que entre 1 y 2 no va a aparecer ningún valor. La probabilidad es 0. Todos estos valores, entre 1 y 2, tienen probabilidad 0. Todos, todos, todos. Entre dos valores tienen probabilidad 0. ¿Alguna pregunta? Ven que estamos hablando de variables discretas enteras. Bueno, muy bien. Por ahí tenemos eso. Entonces ya los anotamos. Interesante esta siguiente pregunta. Me dicen, sabiendo que la hora de parqueo cuesta 800 colones
calcule e interprete el monto esperado de parqueo que pagan los alumnos de esa universidad por semana. Entonces traten de hacerlo. Vean que ya es otra variable, ¿verdad? Podríamos verlo como otra variable que está relacionada con la primera, que está relacionada con el número de horas. Entonces lo que necesito es el monto esperado de parqueo que pagan los alumnos de esa universidad por semana. Entonces traten de hacerlo. Tienen unos 5 minutos para hacerlo.
Muy bien, ¿cuánto les dio el monto esperado de parqueo que pagan esos alumnos por semana? ¿Quién me ayuda? ¿Me escuchan? No, sí, yo no sé si lo estoy haciendo bien claramente, pero yo puse que 19.686. Ok, ¿de dónde salió eso? Génesis. Bueno, primero multipliqué, eh, vamos a ver. Sí, bueno, multipliqué el total de estudiantes por las horas, digamos, que hicieron por la semana, digamos. Entonces serían 20 estudiantes por una hora, ¿verdad? Como para ver cuántas horas en total hacía a la semana. Pero creo que eso, sí, vamos a ver. Ajá. Pero eso es para la muestra. Yo quiero para la población. Usted lo que me está calculando es lo de la muestra, lo de 250 de la muestra. Ujú, Porque usted me está cogiendo estos 20. ujú, Vea que importante eso que usted me está haciendo, porque si tiene conceptualmente claro qué es lo que está haciendo, podemos avanzar más. Vea que si ujú, usted me dice, y yo lo que hice fue coger 800 y multiplicar por 20 y después 1600 y multiplicar por 38, así sucesivamente. Entonces usted lo que calculó es el promedio muestral, ujú, porque se basa en 250 alumnos. Pero nosotros aquí estamos hablando de la distribución de probabilidad. Y la diferencia entre una distribución de frecuencias y una distribución de probabilidad es que la distribución de probabilidad se refiere a toda la población. Entonces, usted me puede decir, profe, pero si usted lo que hicimos fue calcular esas probabilidades con base en esta caraja muestra. Sí, pero conceptualmente estamos usando la definición relativista, frecuencial o estadística para aproximar la probabilidad de cada uno de esos eventos. Pero nosotros estamos, ¿verdad? Para decirlo coloquialmente, ceñidos en calcularlo para la población. Entonces estamos diciendo, mire, esta es una buena estimación de la probabilidad cuando hablamos de probabilidades a nivel poblacional, ¿verdad? Entonces tiene que tener, porque nos va a dar lo mismo, nos va a dar lo mismo, pero usted aquí lo que me está obteniendo es el promedio muestral. Y yo quiero el valor esperado, que es el promedio poblacional. Entonces, ese brinco tal vez que hicimos acá no habíamos llamado la atención. Nosotros estamos diciendo que esta es la probabilidad porque estamos usando esta definición, la definición frecuencial, ¿verdad? Frecuencial o estadística para aproximar la probabilidad. Entonces, eso es muy importante. Te vas a dar cuenta que nos va a dar parecido, por no decir igual, ¿verdad? Pero lo que tenías que usar ahí son las probabilidades. ujú. Ah, sí, no, digamos, yo primero hice eso, pero y después lo multipliqué, digamos, el resultado que me da por las probabilidades que nos teníamos en la tabla anterior. Entonces, usted hizo esto, 20 por 0.8. En el primer caso, que sí me daba 20 por 1, es que lo que hice fue que multipliqué las horas por los alumnos, digamos. Las horas por los alumnos, sí, pero nunca Ajá. multiplicaste por la probabilidad, Sí, al final. ¿no? Porque multiplicaste entonces 2 veces acá. Ujú, Esto lo hacemos así. Podemos hacerlo, decir, bueno, esta es la variable aleatoria, número de horas.
pero no me están pidiendo número de horas. Me están pidiendo gasto en parqueo. Ah, bueno, pero es que la variable gasto en parqueo tiene relación con el número de horas que pagaron de parqueo. ¿Por qué? Porque cada hora de parqueo fue 800 por esta variable aleatoria. Entonces, esos muchachos de esa universidad, toda la población de esa universidad, pagó entre 800 y 6.400 por semana de parqueo. Ahora, la variable que me están pidiendo, no me están pidiendo X. Si nos fijamos bien, no es X la que me están pidiendo. Me están pidiendo Y, que es igual a X por 800. Pero al final de cuentas es Y, el gasto en el parqueo. ¿Y cuál es la distribución de Y? La distribución de probabilidad de Y es la misma que la de X. Entonces, como acá me piden valor esperado, el monto esperado es el monto promedio de esa variable aleatoria que va a ser Y. ¿Por qué Y es aleatoria? Porque X es aleatoria. ¿Y por qué X es aleatoria? Porque los valores que tomó X dependieron de un experimento aleatorio. Sacar a una persona, a un alumno de manera aleatoria de esa universidad y preguntarle cuánto gasta en parqueo o cuántas horas, ¿verdad? Tenían que pagar de parqueo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular el valor esperado, o sea, calcular Y por la probabilidad de Y, que es la misma que la de X. Entonces, 800 por 0.8 y así sucesivamente. A ver si es cierto. Y sumamos. Y ese es el valor esperado. $3,315. Ese es el valor esperado de la variable gasto en parqueo. ¿Verdad? Y yo Profe, podría jugar un poquitillo más. Dame chance. Yo podría jugar un poquitillo más aquí, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, que usted lo que obtuvo aquí es el valor esperado de Y. El valor esperado de Y. Ese es el valor esperado de Y. Muy bien. Ok, la esperanza matemática de Y, este es Y. Aquí con base en X y con base en el precio que me dieron, que valía 800 colones, construí la variable. ¿Dónde me decían que valía 800? Aquí está. Construí la variable Y, que es una variable aleatoria. Hasta ahí todo bien. Pero alguien me podría decir, bueno, vea, pero hagamos una cosa. La parte que es aleatoria de Y, ¿verdad? ¿Cuál es? Eso no dijo usted que era igual a la esperanza de X
por 800. Sí, eso es así. ¿Ok? Entonces, pero esto aquí adentro, la única que es variable aleatoria es X. Entonces, podríamos decir que la esperanza en cursos más avanzados, van a ver cómo se juega de bonito con esto. Entonces, el promedio de una constante, esta es una constante, vean que no varía para ningún valor de X, esto no es aleatorio. Entonces puede salir de la esperanza y realmente lo que va a quedar aquí es que la esperanza de Y es 800 veces la esperanza de X. Entonces yo también pude haber obtenido el valor esperado de X y después multiplicarlo por 800 y obtener Y. ¿Verdad? Entonces yo podría decir, bueno, ¿y cuánto es el valor esperado de X? Vean que aquí lo hice a pie, ¿verdad? Este valor esperado de Y lo hice a pie, perdón. Aquí puedo usar una función que ya en otros cursos anteriores lo he usado, que se llama suma producto, que lo que hace es multiplicarme dos matrices. Entonces le digo, mire, multiplíqueme esta matriz por esta matriz. Y mándeme el producto. Y me dice que el valor esperado, a ver si lo estoy haciendo bien, bien, sí, que el valor esperado de X es 414. Entonces el de Y, por este lado, sería 800 por 414. Y me tiene que dar lo mismo. 3305. Entonces vean que este lo saqué por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Volver a ponerlo a la suma producto un momento, por favor. ¿Le gustó la funcioncilla? Sí. Ok. Vea la forma que tiene. Nada más es suma producto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicimos aquí? Aquí en la verde hicimos 800 por esta probabilidad más, bueno, 800 por esta probabilidad y lo pusimos aquí. 1600 por esta probabilidad y lo pusimos aquí. 2400 por esta probabilidad y lo pusimos aquí. Entonces vea que lo que hicimos fue multiplicar este renglón por este renglón, este renglón por este renglón y así sucesivamente y después sumamos. Bueno, en Excel la función suma producto me hace lo mismo. Lo único que tengo que meterle es ¿dónde están los primeros valores que tengo que multiplicar por los segundos valores? Entonces es igual o más suma producto. Usted marca la primera matriz, punto y coma, marca la segunda matriz y listo. Y le da la multiplicación de esto por esto, esto por esto, esto por esto y una vez se lo suma. ¿Quedó clara la función? Sí, muchísimas gracias, profe. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. El valor esperado de Y es el promedio muestral, ¿verdad? No, señor, Dios libre. Si usted me dice eso en un examen, le pongo un 0 del tamaño de una casa.
El valor esperado, y por eso le expliqué a la compañera, cuando usted hace este paso, de aquí a aquí, usted se olvidó de la muestra. Usted usó la muestra para estimar las probabilidades, para batear por dónde andan las probabilidades. Pero ya después de aquí usted dice, no, si yo estudio toda la población, el 8% va a haber pagado 1 hora. Y el 15.2% va a haber pagado 2 horas, y el 21.2% va a haber pagado 3, y el 18% pagó 4 horas, y el 16% 5. ¿Quién la muestra? No toda la población. Si yo estudio toda la población, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, con la definición estadística de probabilidad, que con una muestra grande, ¿verdad? Yo puedo aproximar la probabilidad de los valores de la población. Recuerde la presentación. Aquí está. Decía, no es clásica, no, a nosotros en este momento no nos importa que sea clásica, no sabemos si es clásica. Pero decía, la estadística, la frecuencial y la relativista. ¿Cómo puedo calcular yo la probabilidad? Si tiene n resultados posibles. Bueno, aquí tenemos 250 resultados posibles de un experimento. ¿Cuál fue el experimento? Seleccionar a una persona de esa universidad, seleccionarla de manera aleatoria y preguntarle cuántas horas de parqueo paga por semana. Y el evento A, por ejemplo, que pague 1 hora, se presenta en 20 de esos resultados, de esos 250. La probabilidad de que se pague 1 hora se aproxima cuando n tiende a infinito. Bueno, aquí tenemos una muestra relativamente grande de 250. Entonces, la probabilidad de que a nivel poblacional se pague 1 hora es 20 entre 250. Entonces, aquí lo que estamos calculando, teóricamente, es el promedio de la población. El valor esperado nunca es a nivel muestral, es a nivel poblacional. Hay una diferencia muy grande entre mu y X barra. Mu es a nivel poblacional, X barra es a nivel muestral. Y eso lo entienden y lo aprenden con paz, como ahora, o lo aprenden a espada y sangre, como es en los exámenes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una distribución de probabilidad, y esa es la diferencia, y lo dije en alguna clase, la diferencia entre una distribución de frecuencias y una distribución de probabilidad es que en la distribución de probabilidad estamos trabajando teóricamente con la población completa. Veamos la definición de distribución de probabilidad. Porque por aquí hablamos de la distribución, probabilidad, vamos a ver, por aquí, si no está por aquí, anda por acá, y si no por aquí, y si no anda por ahí, anda en algún lado. Esperen si la buscamos para que vean la distribución de probabilidad. Lo que dijimos de una distribución de probabilidad. Aquí está. Una distribución de probabilidad es una tabla, un gráfico o una función matemática que brinda todos los valores, todos, absolutamente todos, los valores que puede tomar una variable aleatoria y sus respectivas probabilidades. Si yo estoy trabajando con todos los valores que toma una variable aleatoria, ¿con qué estoy trabajando? ¿Con una muestra o con una población? Con una población. Entonces eso tiene que quedar claro. ¿Quedó claro? Profesor, una pregunta. Es Usted fue el que me preguntó anteriormente, ¿sí? Sí. ¿Le quedó Sí, claro? Bueno, yo diría que sí. Lo que pasa es que no se me genera la pregunta, digamos que a nosotros nos están dando una muestra. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que
o sea, a partir de esos datos se pueda decir que es toda la población. Precisamente porque estoy usando la definición, ¿verdad? Frecuencial de probabilidad. Entonces, vea qué interesante. Vengo por aquí, vengo por aquí. Recuerde que cuando yo les hablé a ustedes de que qué era la probabilidad, dijimos que es un numerito. Y dijimos, bueno, depende del experimento. Entonces, si fuera clásica, si un experimento tiene n resultados posibles, mutuamente excluyentes e igualmente posibles, ¿verdad? Entonces, aquí los resultados son mutuamente posibles. Vea que incluso tenemos una muestra que me dice que los resultados no son, que no son igualmente posibles. Vea que tenemos una muestra que me dice que los resultados no son igualmente posibles. Entonces sería yo muy cabezón de decir, sí, son igualmente posibles. Entonces este tiene, la probabilidad es un octavo, el de este 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 es un octavo, un octavo, un octavo y un octavo. Y la evidencia me dice que son diferentísimas. Entonces, usted bien dice, yo tengo una muestra, pero ¿qué hago para calcular las probabilidades? Yo necesito la distribución de probabilidad. Entonces, simple y llanamente, la estadística y la matemática se juntan y nos dicen, vea muchachos, si ustedes repitieron ese experimento de sacar una persona, o sea, seleccionaron una muestra y le preguntaron cuánto pagó de parqueo, la probabilidad se puede aproximar como la frecuencia relativa de la muestra. Pero yo ando aquí buscando la probabilidad. Entonces no puedo aplicarle la definición clásica porque no es un experimento cuya frecuencia todos se presenten con la misma probabilidad, como sería tirar un dado con 8 caras balanceado. Aquí me están diciendo no se presenta. Entonces yo calculo con base en esto y basado en la definición estadística frecuencial o relativista de probabilidad, ¿verdad? Porque tengo una muestra relativamente grande, claro, no infinito. Yo quisiera tener 100,000 personas, ya les preguntaba, pero en la de menos en esa población no hay ni 100,000 personas. Entonces, con base en esos 250, yo calculo. Ahora, ¿de qué va a depender que esto ande bien? De lo aproximada de que la muestra me esté reproduciendo bien los valores de la población que no conozco. Pero después de que yo hago esto, se terminó la muestra. De aquí en adelante yo supongo que lo que tengo es la población. ¿Le queda claro? Sí, profesor, muy claro. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo hacen eso estos estadísticos? Bueno, la ley de los grandes números nos dice que no andamos tan perdidos. Si esa muestra fue seleccionada de manera aleatoria, no vamos a andar tan perdidos. Y entre más grande sea esa muestra, más se van a estabilizar las probabilidades. Y con base en eso, ahora sí, estoy calculando el valor esperado, que este es el promedio, pero no cualquier promedio, el promedio poblacional. Más preguntas, porque no hemos hecho nada hasta ahora, ¿verdad? Porque nos decían calcule, pura vida, calcule. Profe, perdón por la interrupción. ¿En qué hiciste a la par de la esperanza de Y por 800? ¿Me explicaste con qué? Perdón. Perdón. Es que aquí dije, vea qué El interesante. que Yo dije, está te explico por si no en estabas poniendo naranja. ahí, si no está. Sí, poneme atención. Yo dije, la que tengo es la variable X, ¿verdad? Aquí lo que tengo es la variable X, número de horas. Tengo a X y tengo la probabilidad de X.
pero no me están pidiendo la probabilidad de X, no me Ujú. están diciendo el valor esperado de X, me están diciendo el valor esperado de Y. Entonces yo me puse a Ujú. analizar y dije, ah, bueno, ¿de dónde va a salir el gasto en parqueo semanal? De ahí, si yo estuve una hora, va a ser 800 por una hora y así sucesivamente. Entonces, realmente Y es una variable aleatoria. La parte aleatoria depende de X, que es el número de horas de parqueo, y después va multiplicada por una constante. Entonces yo dije, bueno, me piden el valor esperado de Y. Entonces tomé cada uno de estos valores de Y, que si usted se da cuenta es una transformación lineal de X, ¿verdad? Ujú. Y la multipliqué por la probabilidad y obtuve que era 3315,20. Ujú. Pero después utilizando esto, yo dije, bueno, la esperanza de Y sería igual a la esperanza de X por 800. Nada más sustituye aquí Y dentro del paréntesis de X por 800. Y después dije, bueno, pero 800 es una constante, entonces puede salir de la esperanza. Y entonces me dio que la esperanza de Y era 800 por la esperanza de X. Entonces dije, ah, bueno, para verificar esta igualdad, ¿verdad? Voy a sacar la esperanza de X, que la calculé aquí, ¿verdad? Con la función que le gustó a la compañera de suma producto, la calculé aquí y me dio 4,14. Entonces tomé 800, lo multipliqué por 4,14 y no fue ninguna sorpresa que me diera lo mismo. Entonces lo que hice en naranja fue darme cuenta que Y también se podía calcular como 800 por la esperanza de X. ¿Estamos, Ana? Sí, gracias, profe. Muy bien, les decía que hemos hecho mucho, pero no hemos hecho nada. Porque aquí lo que me decían era que sí, que pura vida, que genial, que calculara eso, pero además me dicen interprételo. Entonces, ¿cómo se interpreta ese valor esperado? Alison, ¿me ayuda? Alison Arroyo. Alejandro Herrán. La interpretación, profe. Alejandro. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escucha, Alejandro? Alejandro, Sí, profe. dale. Ahora sí. Ok. Sería la interpretación de la... Sí, ¿qué significa ese 3315,20? ¿Cómo se interpreta? Pero... No saque el forro. Es que sí, sería el monto esperado, pero eso es como lo que hice explícitamente ahí. Sí, sí, entonces no sería, esa no es la interpretación, ¿verdad? Porque si yo le digo, ¿qué Ujú. significa el valor esperado? Y usted me dice, es el valor esperado, yo le diré, hey, ponete un 100 ahí, Alejandro. Sí, sería como lo que yo esperaría cobrarle a los alumnos de la universidad, como en promedio. No, No. no. ¿Usted me escucha, Alejandro? ¿Sí? Ok. No. No, entonces no sé, profe.
Vean que ya no estamos tan largo el examen y tienen que estudiar, ¿verdad? En algún lado hablamos del valor esperado. Véanlo aquí. El valor esperado o media de X. Y dice que si se repite infinito número de veces el experimento que genera X, en promedio se va a obtener tanto. Entonces, aplicado eso, y ven que no es de entenderlo, algunos dicen es que no entiendo, no, es que no se lo ha aprendido. Entonces, sería así. Si se repite infinito número de veces el experimento de seleccionar a un alumno de esa universidad y preguntarle cuánto el monto que paga por parqueo por semana, en promedio se va a obtener 3.315,2 colones, digamos. Vean que es poner en este caso particular, poner lo que vimos acá. Si se repite infinito número de veces el experimento, ¿cuál fue el experimento? Y seleccionar a una persona de esa población de manera aleatoria y preguntarle lo que paga por parqueo por semana. Vamos a obtener en promedio, ¿verdad? Este valor. Vean que es infinito. Bueno, infinito no lo podemos hacer porque se nos terminaría la vida haciéndolo. Si lo hacemos un número muy grande de veces, ese infinito quiere decir un número muy grande de veces. ¿Verdad? Si nos vamos a esa universidad y empezamos a seleccionar y decimos, mire, bueno, vamos a seleccionar aquí 1,500 personas. Entonces, como van, agarro los listados y digo, fulanito, ¿cuánto tiene que pagar de parqueo? 1 hora por semana. Fulanito, ¿cuánto tiene que pagar de parqueo? A otro fulanito, ¿verdad? 6 horas. Perencejito, ¿cuánto tiene que pagar de parqueo? 5 horas. ¿Cuánto gasta? Cojo todas esas 1,500 valores, los sumo y los divido entre 1,500 y me va a dar muy aproximado a 3.315,20. No es que si yo voy a esa universidad y le pregunto a una persona, me va a decir que 3.315,20. No, ese no es un valor esperado. Eso no me indica el valor esperado. Si le pregunto a un gran conjunto de personas, a una gran cantidad de personas de esa universidad, sí el promedio va a andar por 3.315,2 colones aproximadamente. Clase, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? La que usted quiera, que tenga que ver con esto, ¿ah? Porque si me Claro, va a decir, claro. profe, ya nos pasamos, lo agarro y lo mato, porque nos pasamos por su alma. No, vea, es que yo quería saber si tendría sentido, digamos, que me pidan la varianza y la tendría que interpretar. Del curso 1, dijimos, la varianza y la desviación estándar no se calculan
para interpretarlas, sino para usarlas. ¿Por qué? Porque imagínense que aquí yo le diría, si usted me dijera la varianza y calculo la varianza, ¿verdad? Pura vida. Y digamos que me dio, qué sé yo, 9,000. Entonces yo digo, bueno, entonces si se repite infinito número de veces, el experimento, entonces me voy a encontrar 9,000 colones al cuadrado. Y usted me va a decir, profe, ¿qué se fumó? ¿Dónde existen colones al cuadrado? Y si son personas, personas al cuadrado. Y si son metros cuadrados, metros a la 4. Entonces, murió. Ahora, yo podría decir que la varianza, como esta es la poblacional, es un promedio de las diferencias al cuadrado. Pero al ser un promedio, y recuerde que tampoco el promedio se interpreta, ¿verdad? Todos hablamos de promedio y no sabemos qué es, al menos en las ciencias sociales. En ingeniería, sí, en ingeniería es el centroide de la distribución de los pesos, ¿verdad? Que yo sé que con eso que le acabo de decir lo dejé bateado, ¿verdad? Vea lo que es el promedio, para que lo entienda usted. Imagínese que usted tiene aquí 4 ladrillos, ¿verdad? Voy a ponerlos más claros, mejor para que vea bien los ladrillos. Ahí están 4 ladrillos, tenemos por ahí. Para que se imagine qué es el promedio. Ahí tenemos 4 ladrillos. Y aquí tenemos, de este lado, tenemos 3 ladrillos. Y aquí están montados sobre una tabla. Entonces, como la tabla tiene cierto ancho, usted nada más va a ver. Ahí está. Entonces yo le digo, vea, yo quiero que usted me dé un punto donde, imagínense que lo tenemos en una sub y baja, ¿verdad? Ese jueguillo que hacía uno. Deme un punto donde van a estar equilibrados. No se va a bajar ni se va a subir, se van a quedar así como están. Si usted me dice el centro, está grave, ¿verdad? Si usted me dice aquí, este sería el punto, yo le diría, no, no puede ser ahí. ¿Por qué? Porque este es más pesado y se lo va a traer al suelo. ¿Cierto o no? Entonces, ¿dónde pondría usted el punto para equilibrar esto? Imagínese que usted anda aquí con el palillo, el triángulo que viene aquí debajo de la sub y baja. Está jugando sub y baja. Este es usted que es flaquillo y este soy yo que soy gordo. ¿Dónde tendríamos que poner para que ninguno de los dos tuviera que hacer esfuerzo y nos pudiéramos quedar en equilibrio? Lo pongo aquí. Si lo pongo aquí, me lo voy a llevar por peso. Tendría que haber un punto como más hacia acá, ¿verdad? Para hacer equilibrio. ¿Sí o no? Ese punto es el promedio. Entonces, a los ingenieros les queda facilísimo entender el promedio. Es el centroide, ¿verdad? De equilibrio de los pesos. Entonces, si yo calculo el promedio entre este y este, va a andar como por acá. Entonces, si yo tengo la distancia de esta tabla, tengo el peso de este y tengo el peso de este, pongo el trípode aquí, ¿verdad? Ese triángulo, y se me va a quedar en equilibrio, en este punto. ¿Dónde va a encontrar el equilibrio? En el promedio, exactamente. Ahora, nosotros en ciencias sociales, hablando de edad, hablando de estatura, hablando de opiniones de 1 a 10, y nos queda complicadísimo entenderlo, meterlo en nuestra cabecita. Por eso muchas veces no lo podemos interpretar. Y más que tenemos un montón de personas. Entonces imagínense que ya estos son 2 personas en una, pero ahora tenemos más.
Entonces, por eso no se dice centro, sino un centroide, porque ya hay más y más y más y más. El centroide, ya eso es en más dimensiones. Es el centroide del equilibrio de los pesos. Pero vea que si nos vamos a ingeniería entendemos claramente el concepto ese. ¿Estamos? Sí. Por eso la varianza, podríamos decir, de ahí es de las diferencias al cuadrado, pero las unidades nos matan y si le sacamos raíz a la varianza, eso no es un promedio, es cualquier cochinada menos un promedio. ¿Por qué? Porque si yo le saco a la parte de arriba, que es la suma de las diferencias al cuadrado, le saco raíz, eso no es la suma de las diferencias. Y si yo a raíz de n, pues si a n le saco raíz, eso es raíz de n. Y nunca un promedio va dividido entre raíz de n. Entonces eso no es un promedio. Entonces nos mataron la interpretación. No tenemos interpretación. Entonces, ¿para qué calculamos eso? Bueno, en este curso usted se va a dar cuenta. ¿Para qué calculamos eso? ¿Verdad? Uno de los usos interesantes de la desviación estándar es lo que hablábamos la vez pasada del teorema de Chebyshev, que no lo vemos aquí. El teorema de Chebyshev dice, usted tiene una cantidad de valores ahí de una variable X. Usted calcula el promedio y al promedio le resta K desviaciones estándar y le suma K desviaciones estándar y entre esos dos límites está 1 menos 1 entre K cuadrado por ciento de todas las observaciones de la población. Y eso se cumple para cualquier población, sea cual sea la forma de la población. Entonces, vea, ese es un uso de la desviación estándar. Otro uso se va a dar cuenta usted que es para los límites de confianza. Otro uso es para usarlo en el coeficiente de variación como una medida de variabilidad relativa. Otro uso es para puntajes estandarizados. Entonces, la desviación estándar se usa montones. Y lo que menos nos importa es estarla interpretando. ¿Verdad? Es como que usted dijera, imagínese usted fuera carpintero y dijera, no, es que yo no puedo, no quiero usar el martillo porque no hay una definición clara. ¿Verdad? Aunque el martillo sí lo podríamos definir. Pero imagínese que no. Entonces, no, yo dejo de ser carpintero porque no hay una definición ni una interpretación clara de un martillo. ¿Valdría la pena dejar de ser carpintero? Porque no tengo una interpretación clara de lo que es un martillo. Para nada, yo uso el martillo y punto. Bueno, lo mismo nos pasa con la desviación estándar. ¿Le queda claro? Clarísimo, profesor. Oye, hoy le he aclarado la vida a usted. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y tenemos que ir concluyendo, ¿verdad? Hoy este muchachón no nos dejó avanzar, pero qué bien que estuvo preguntando, porque de lo que se tratan estos cursos es que pregunten.